sin pensar que el cuerpo solo se regenera mientras dormimos. Estamos sobreestimulados por todo nuestro entorno, necesitamos esa desconexión. Y tú utilizas esto como despertador, sé que no tienes una buena calidad de sueño, aunque tu respuesta sea esa rutina de sueño, 20 minutos. Dedicar esos 20 minutos para ti, para prepararte para dormir. Igual que calientas para hacer deporte, que hemos hablado del deporte, tienes que calentar para dormir. ¿Qué tal? Hoy en A Pecho Abierto vamos a hablar de un tema que, bueno, creo nos interesa a todos y quizá algo a lo que le demos poca importancia, como es el tema del sueño, porque realmente a todos nos gusta dormir, pero creo que no todos lo hacemos bien, y no sé si incluirme en los que sí o en los que no, así que para descubrirlo en el día de hoy, para que lo descubráis también todos vosotros, pues tenemos a un especialista en esto del tema del sueño, como es Gregorio Mora. Gregorio Mora, ¿qué tal? Buenas. Buenas, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros aquí en A Pecho Abierto hoy para hablar de un tema que creo es un gran desconocido, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, yo me acuesto y duermo bien, pero creo que vamos a descubrir durante la conversación que no es lo mismo dormir que descansar muchas veces. Así que luego te pregunto un poco más sobre eso, pero lo primero de todo es saber qué es un especialista del sueño, qué es un sleep coach, si lo decimos en inglés. Un especialista del sueño, al final lo que es que te enseña a dormir, porque aunque parezca que es una función natural que hacemos de forma correcta, a día de hoy ya está más que demostrado que es algo que dejamos de lado, como tú hubieras dicho en la presentación, y no le prestamos la atención que requiere. Además, ¿qué es lo primero que sacrificamos? Sin más, porque si yo te preguntase a ti ahora mismo cómo duermes, seguramente tu respuesta sería sí. Pero si yo te preguntase qué es lo primero que postergas en el día para hacer, es el sueño. Que si un episodio más de una serie que estás viendo, que si te quedas en las redes sociales haciendo scroll, y es lo primero que sacrificamos, sin pensar que el cuerpo solo se regenera mientras dormimos. Entonces es algo que hacemos los especialistas del sueño, reeducar a las personas a que tengan esa calidad de sueño tan necesaria y tan importante para tener una buena calidad de sueño. Hay una expresión que me llama bastante la atención y quiero saber también lo que es higiene del sueño, porque hay muchas veces que hablamos de eso, del sueño y la higiene la aplicamos muchas veces al aseo simplemente, o a la higiene postural, que tan de moda está también en los últimos tiempos, de sentarse correctamente, levantar los pesos de forma correcta, pero aplicando al sueño, que es la higiene. La higiene es tener una rutina que prepare tu cuerpo para dormir. Lo voy a poner el tema de la alimentación, porque va a ser más fácil de entender. Higiene en la alimentación, ¿qué significa? Que tienes una alimentación adaptada a ti, tienes una alimentación saludable. No que hagas dieta ni nada, simplemente que tengas esa calidad de alimentación que te viene bien, esa vitalidad y ese funcionamiento diario. En la higiene es igual, es tener rutina y pautas que te preparen para dormir y que te preparen para despertarte y también durante el proceso de la noche. Un ejemplo, una higiene del sueño. Desconectar, que esto lo habrás escuchado seguramente muchas veces, desconectar las pantallas, tablets, teléfonos, ordenadores, 2 horas antes. Eso es parte de la higiene del sueño, para preparar nuestro cuerpo para... No lo mismo bajar el brillo que desconectar. ¿No? O sea, no vale bajar el brillo al mínimo y estamos bonitas en la habitación, eso no... Menos, o sea, tú puedes bajar el brillo, puedes poner la pantalla en rojo, puedes ponerte gafas que hay con diferentes tonalidades. Sí que es verdad que te ayuda. Ayuda, pero no es lo mismo que apartar la tablet, el móvil, un tiempo, 2 horas antes, dices. 2 horas antes de ahora se está diciendo que 1 hora, porque como tenemos tanta adicción a las pantallas, tanta necesidad, se está diciendo que 1 hora. Pero mi recomendación es que si se puede y si tenemos esa capacidad de desconectar 2 horas antes. Que si te acuestas a las 11, a las 9, se acabó. Por ejemplo. Y si tú lo calculas y lo piensas bien, tú esas 2 horas seguro que estás haciendo cosas preparándote para el día siguiente, comida o preparando tu ropa, o simplemente desconectas para descansar de tu día de trabajo. Eso también es parte de la higiene. Se puede escuchar un podcast. Perfectamente. Por eso sí. En este caso, que no sea YouTube, que sea en Spotify. YouTube sin verte. Eso es la higiene del sueño. Prepararte y tener una buena rutina para tener esa calidad de sueño que tan necesaria y tan importante es para ti. Vamos a estar hablando un poco de todo esto, consejos, etcétera, etcétera, durante este ratito que estemos contigo, pero antes me quiero meter en un tema un poco más denso, por así decirlo, pero creo que también hay que conocerlo, porque el sueño al final, como prácticamente todo en el ser humano, son hormonas. ¿Cuáles son las hormonas del sueño? Y sobre todo, ¿cuáles son las que influyen directamente en el buen descanso? Luego lo analizamos
cuáles son los aspectos que influyen en esas hormonas, etcétera, etcétera, pero cuáles son las hormonas del sueño. Principal, la inductora del sueño es la que todo el mundo conoce, que es la hormona de la melatonina. Es la inductora del sueño. Se confunde mucho como si fuese un somnífero, porque si te das cuenta cada vez hay más información o más publicidad que nos vende que si leche con melatonina o que si pastilla de gominolas con melatonina. Sí que es verdad que es la inductora, pero no es un somnífero que tú te puedas tomar. Esa es la principal. Luego sí que es verdad que dentro del sueño se regula, por ejemplo, el cortisol, esta hormona del estrés. La única forma de que coja los niveles apropiados para no vivir en un estado de estrés constante es con el sueño también. Es otra hormona también que se conoce. Otro, por ejemplo, que se conoce, que no se le presta la atención, es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento solo se segrega mientras dormimos. La mayor cantidad, el 80% de esa hormona es mientras dormimos. Y esa hormona no es solamente para crecer cuando somos pequeños. Esa hormona, la hormona de crecimiento, la GH, es la responsable de reparar todos nuestros tejidos de forma diaria. Músculos, huesos, cerebro, órganos. Esa hormona se tiene que segregar durante la noche. El 80% de esa hormona, si tú no tienes esa buena calidad de sueño, esa hormona no se segrega la cantidad que necesitamos y no tenemos esa regeneración. Esa es una hormona de la salud. Eso es curioso, fíjate, ¿no? Porque yo creo que muchas veces esa hormona de crecimiento a lo mejor la gente no la tiene en cuenta, no le presta atención en lo que se refiere al... Y para los deportistas, vital. Esa regeneración muscular diaria depende de esa hormona. Entonces, descanso para poder rendir al día siguiente, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué factores de la vida diaria se ven afectados por el sueño? Prácticamente todos. Al final, Desde tu estado anímico, sí, capacidad de concentración, el estado del humor, el todo. correcto, tu regeneración de la piel, todo. O sea, el otro día subí un reel en el cual explico que no tiene sentido que digamos todo el día enfadado. Hoy en día todo el mundo está acostumbrado a vivir malhumorado y no tiene sentido, porque no tenemos una vida. La vida es un asco si pasas el día con mal humor. Correcto, entonces tú imagínate hasta qué punto llega el sueño que está relacionado con que tú tengas una buena calidad de sueño y al día siguiente no te levantes malhumorado, no te moleste tu vecino, tu compañero, el coche delante, tu mujer. Y que te molestan más por cosas que son absolutamente triviales, cotidianas. Sí. Son situaciones cotidianas que no sabemos gestionar porque no tenemos empatía. Que tu coche delante vaya más lento, tú no vas a poder hacer nada. Es una situación que te vas a encontrar todos los días. Entonces no puedes malhumorarte por eso. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no controlas ese mal humor o ese carácter o ese estado de enfado constante? Porque no tienes ese recurso. El humor, el rendimiento, también, tanto en el deporte como en el trabajo. No estás igual de concentrado escribiendo un artículo si eres periodista, dándole al botoncito de si trabajas en una fábrica, o como decimos, en el deporte no entrenas igual. Un deportista de élite o amateur, si duerme bien o si no. No, está claro. El sueño está relacionado con todo, como tú me dices, con la memoria ahora mismo. 40, o sea, si no tenemos esa calidad de sueño, no dormimos estas 8 horas, reducimos nuestra capacidad de retención de información o de asimilación de información en un 40%. Imagínate lo que supone diario. Esto me lleva también al estudio. Correcto. Eso es, yo te lo tengo que reconocer. Yo era nocturno a la hora de estudiar cuando estaba en la carrera. Es verdad que muchas veces me quedaba toda la noche durmiendo y a las 8 de la mañana me iba a dormir. Yo sé que eso no es recomendable, pero yo qué sé, hay gente que quizá lo puede tener como rutina y dice que así rinde mejor. Bueno, está más que demostrado. Está más que demostrado que no, pero quiero decir que a la hora de estudiar también es importante, ¿no? El dormir bien, no solo para estar concentrado en el momento en el que estás estudiando, sino para asimilar esa información. Tú recuerda que, ejemplo, estudias 10 horas y esas 10 horas las estudias por la noche. En las horas que tienes que dormir, porque durante el día estás haciendo clases, estás haciendo otras actividades y estudias por la noche. De esas 10 horas vas a perder 4. Aunque tú estudies 10, esas 4 horas, de ese 40% lo vas a perder porque tu capacidad cerebral, tu memoria de corto plazo no tiene la capacidad de asimilar esa información. Eso es lo que pasa cuando uno duerme 8 horas. Está relacionado con absolutamente todo el sueño. Sí, yo te tengo que confesar una cosa, me acuerdo, en el verano de 2012 hice una de las, probablemente, te estoy hablando de cuando estaba en la carrera. Creo que hice uno de las peores épocas de exámenes que se puede hacer, no te digo el rendimiento, que quizá también, igual le va por ahí un poquito relacionado. Yo me acuerdo, me levantaba a las 6 de la
me veía los 2 partidos de la Eurocopa, cenaba y me iba a estudiar a la biblioteca. Y pues salía de la biblioteca, desayunaba y me metía a la cama a las 10 de la mañana y me levantaba otra vez a las 6 de la tarde. Al final dormía las 8 horas, pero no es lo mismo. No es lo mismo, el ser humano es un animal diurno y me catalogo como animal porque no dejamos de ser animales, pero somos diurnos, funcionamos durante el día y dormimos durante la noche. Mucha gente me puede intentar convencer de que no, yo por la noche funciono mejor. Si tú tuvieses la capacidad de funcionar por la noche, todos tus sentidos funcionarían igual por la noche que por el día, pero yo coger el sentido de la vista, tú no tienes capacidad de ver durante la noche. Sin embargo, los animales que son nocturnos tienen esa capacidad. Nosotros durante el día funcionamos, durante la noche regeneramos y reparamos. Eso es así. Ahí no Está podemos estudiado, cambiarlo. Humor, rendimiento, salud. Por supuesto. La salud. ¿Aumenta el riesgo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad por descansar bien? Infartos embólicos, simplemente por no tener esa calidad de sueño, no dormir las 8 horas, dormir menos, aumentamos en un 45% la probabilidad de sufrir un infarto o un embólico. Está directamente vinculado. La salud de las personas está ligada a su calidad de sueño. Yo tengo varias investigaciones desarrolladas, creadas, muchas investigaciones a nivel del mundo científico demuestran que si tú no tienes una buena calidad de sueño, tu cuerpo no se regenera. Es lo que hemos dicho al principio de esta conversación. El cuerpo solo se regenera y se repara mientras dormimos. Si tú quieres tener una buena calidad de vida, una buena salud, aparte de tener una buena alimentación, que ya hay mucha información, hay muchos especialistas, hacer actividad física, porque por esta vida sedentaria o de no movimiento no tenemos ese movimiento, tenemos que hacer ejercicio y luego estos 2 puntos son vitales. Y luego está el sueño, pero es que el sueño tenemos que pasar al primer punto, porque si tú no duermes bien, no te alimentas bien, porque también influyen las hormonas, como hablábamos antes. Si tú no duermes bien, no tienes la capacidad de practicar deporte. Entonces, está directamente relacionado con la salud, si queremos tener una buena salud, dormir, alimentarnos y movernos. ¿Y por qué crees, y esta se me acaba de evolucionar, por qué crees que se da tanta importancia de momento a la nutrición y al entrenamiento, entrenar de forma adecuada, siguiendo unos parámetros, poniendo en manos de un profesional, tanto para la nutrición como para el entrenamiento, y por qué no para el sueño? La gente cree que duerme bien aunque no lo haga. Correcto, porque ahora mismo es el gran olvidado. La nutrición le pasaba eso hace 15 años. Hace 15 años tú hablabas... Pero la gente es consciente cuando come mal, le dice, no, porque como todos los días comida rápida, o como lo primero que pillo en el súper, o como soy consciente de que estoy comiendo muchas grasas, soy consciente de que entreno mal o no entreno, soy consciente de que soy sedentario, pero hay gente que no es consciente de que duerme y descansa mal. Correcto, hay gente que no es consciente y ahora sí que empieza a haber mucha más investigación y la gente empieza a conocer que existimos los especialistas del sueño, porque era como el gran olvidado. Ahora ya sí que empezamos a dar información y a que la gente empiece a decir, no, es que necesito dormir bien. Cuenta que hace unos años teníamos influencers de la época que presumían de no dormir o de dormir pocas horas. Sí. Ya se ha demostrado que su resultado es una pésima calidad de vida, una pésima salud y acortar tu vida por días. Porque cada día que no duermes o tienes una mala calidad de sueño estás quitando minutos de vida y eso es así. Hablabas de la salud, hablabas del porcentaje de sufrir infartos, embolias, enfermedades más comunes como la gripe, como no sé, cualquier tipo de eso también. Todo, porque tu sistema inmunitario se regenera mientras duermes. Y si tú tienes esa buena alimentación, que ya hay mucha información, si tú practicas deporte, pero no tienes esa calidad de sueño, no se regenera ese sistema inmunitario y no tiene la capacidad de funcionar de forma correcta al día siguiente, otro para impedir que tengas pues, esas gripes, esos resfriados, esas enfermedades. Y no tiene sentido a tu pregunta que científicamente hemos avanzado mucho, a nivel de medicina hemos avanzado mucho y cada vez la gente esté más enferma, se esté acostumbrando a ser enfermo. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque falla el pilar, que es eso, que ya empezamos a hablar sobre eso y la gente ya cada vez es más consciente. ¿El estrés? Por supuesto. El estrés está directamente porque el estrés está causado por el cortisol, que es la hormona del estrés. Correcto, entonces es totalmente necesario tener esa calidad de sueño para reducir los niveles de estrés. Pregunta que se me ocurre sobre la marcha. ¿Por qué cuando nos falta sueño, nos
falta de descanso, la sensación muchas veces es como estar borracho. O sea, te entra la mesa tonta por cualquier cosa, se te ocurren unos chistes que de normal no se te ocurrirían. Muchas veces no pasa eso. Yo son las 4 de la mañana, no he bebido absolutamente nada de alcohol, pero tengo la sensación que estoy como si estuviera borracho. Estás borracho, verdaderamente estás borracho, es un agotamiento, estás luchando contra tu cuerpo que te está diciendo que tienes que dormir y tú mismo estás intentando no dormirte, entonces tu capacidad cerebral, tu oxigenación, tu rendimiento de tu cuerpo no funciona igual, entonces no está funcionando, no tienes la capacidad de ser tú a tu 100%, entonces tienes esos bajones, estás divertido, pero es una señal de que no está funcionando bien. Divertido está porque es como estar borracho pero sin hacerte daño al hígado. Correcto, pero no te estás haciendo daño al hígado, pero a muchas otras cosas. Entonces, es eso, no tienes tu capacidad de funcionar al 100% porque tu cuerpo está agotado, necesitas recargar, necesitas enchufarlo para volver a estar aquí. ¿Cómo llega lo de ser, se dice aquí, coach, especialista del sueño? Yo me catalogo como especialista del sueño. Al final, un coach te forma, pero al final no lleva tratamiento, no lleva yo me catalogo como especialista. ¿Cómo llega esto? ¿Cómo te interesas por ello? ¿Cómo lo conoces? ¿Y qué se estudia también un poco, ¿no? ¿Cómo te formas para ser especialista del sueño? Pues el interés de conocer el sueño y saber por qué dormimos y qué pasa mientras dormimos es porque mi madre tenía, ya no los tiene, muchos problemas de sueño y siempre estaba enferma. Claro, yo no entendía en mi cabeza, siendo un niño, como yo me acostaba, dormía y mi madre no dormía. Y cada vez estaba más enferma, cada vez más especialistas, cada vez más médicos, con tratamientos diferentes y no conseguía dormir. Se cambiaba el colchón, y no conseguía mejorar, al contrario, iba empeorando. Entonces de ahí surge mi curiosidad. Que ella no podía dormir y yo sí. Con mis hermanos dormíamos y ella no. Ya, algo difícil ya. Entonces empecé a investigar. Yo empecé estudiando medicina. Cuando vi que no es una crítica contra la carrera de medicina, que el resultado final era la farmacología, no lo entendía tampoco. Yo decía que no tenía sentido que dormir. Para mí, ya con toda la información que había sacado, tanto en lo referente al sueño. En lo referente al sueño, con toda la información que yo ya tenía, aparte de la formación de la carrera en sí, yo no le veía el significado a que tú tienes que acabar durmiendo con una pastilla. Son muy pocos casos reales de problemas de sueño reales que tienen que acabar con farmacología. Hay situaciones en las cuales son totalmente necesarios. No estoy en contra, porque mucha gente luego empieza a quemar. ¿Estás en contra de hacerlo siempre? De hacerlo siempre y constante. Sí, eso te lo recomiendo. Tú tienes un problema de salud y tienes que tener un tratamiento durante un periodo de tiempo. Pero tú no puedes estar tomando pastillas para dormir porque sí. Porque dormir es una función y todavía. Que hay gente, yo tengo pacientes que llevan 30 años con su ¿Cómo acabo? Pues acabo salto de medicina a psicología. Y me doy cuenta que el resultado al final es más o menos igual. Y acabo desarrollando mi propia metodología, pero a base de estudiar e investigar de forma propia, diciendo, vale, si yo tiro por este camino, ¿cómo puedo conseguir que esta persona mejore su calidad de sueño sin necesidad? ¿Qué es lo que pasa en el sueño? ¿Qué es lo que varía? ¿Qué hormonas cambian? Y al final creando ese propio método y demostrándolo científicamente. Teniendo esa base científica, con mi metodología conseguir dormir, simplemente pues, adquiriendo esos hábitos personalizados para cada paciente, para cada uno. Hemos hablado de los aspectos de la vida a los que afecta un mal descanso y qué principales factores, ahora te quiero preguntar, afectan al sueño. El horario, la rutina, cuéntame tú, que eres el que sabe. Yo te he dicho dos que se me ocurren, pero de todo. Alimentación incorrecta, ya que hablábamos un momento de la alimentación, una alimentación incorrecta, una cena rápida, una pizza, una hamburguesa, hay muchos alimentos que no solo joroban nuestra salud a nivel de digestión o de regeneración, sino que también afectan en el sueño. No tener una rutina, no tener unas pautas marcadas, esa higiene que hablamos hace un momento, afecta prácticamente todo y nada. Parece complicado, pero no. Si tú tienes una rutina diaria de sueño, de rutina diaria, o sea, entreno, deporte, alimentación, trabajo, tienes que tenerla para el sueño. Si tú trabajas hasta tarde, luego te va a costar conciliar el sueño, ¿verdad? Sí. O si entrenas tarde, te va a costar conciliar el sueño. O si estamos mucho rato sobreestimulados, nos va a costar conciliar el sueño. Entonces, todos los hábitos pueden afectar,
pero todos los hábitos bien gestionados pueden mejorar. Entonces, cualquier situación, una mala experiencia va a hacer que no tengamos esa calidad de sueño. Te rompes una pierna, te caes, te saltas una uña, vamos a hacer menos lesivo. Te saltas una uña, esa noche sabemos que no vas a dormir, va a afectar en tu calidad de sueño. O tienes un problema laboral, sabemos que va a afectar en tu calidad de sueño, pero te va a afectar una noche. Para eso hay que tener esas herramientas y esas pautas bien definidas para que no tengamos problemas. Puede afectar todo y no puede afectar nada. Todo va en función de las herramientas que tengas para de todo eso que estamos hablando, tanto la tecnología, no tenerla hasta la última hora, el deporte, luego te voy a preguntar por ello. Entiendo también el hecho de la luz de la habitación, y todo puede influir. A la hora de dormir, ¿es recomendable dormir con la ventana hasta abajo, la persiana hasta abajo? A mí no me gusta, porque a la mañana siguiente me cuesta mucho despertarme. No tanto por dormir por la noche, porque a mí duerme mejor cuando hay poca luz, pero al día siguiente, como esté la ventana, la persiana hasta abajo, pueden ser las 11 de la mañana que no me levanto. Sí, porque al final no tienes tu reloj biológico no acaba de saber haya luz o no haya luz, que tiene que levantarse. Todo, o sea, una simple bombilla de un aparato electrónico, de un televisor en la habitación puede afectar a nuestra calidad de sueño. ¿Por qué? Tú tienes esa bombilla, nuestros párpados son muy finos, aunque tú no lo veas, esa luz inconscientemente está afectando y está confundiendo tu cerebro porque ve algo de claridad. La temperatura, como tú me acabas de decir hace un momento, por supuesto, hay que tener un rango de temperatura para que tengamos esa calidad de sueño. Ten en cuenta que una variación de medio grado Celsius puede hacer que tengas una buena calidad de sueño o no duermas. Ahora entiendo mi verano sin Granada. Sí, ¿no? ¿Quién duerme en verano en Granada? Que tiene aire acondicionado. Quien tiene claro un sistema de climatización, entonces puede dormir. Es que son muchos factores los que pueden afectar. La ropa que utilizas para dormir. Yo me acuerdo de un deportista profesional, creo que te lo he comentado, que entendía muchísimo de sueños, tenía mucha información, pero aún así no tenía una buena calidad de sueño. Investigando, estudiando, mirando todo lo que pasaba durante el día, descubrimos que se acostaba con ropa de entreno limpio, se ponía un pantalón de estos técnicos para jugar al deporte y la camiseta de la técnica. Esa ropa impedía que él tuviese una calidad de sueño porque no transpira. Todas las personas por la noche sudamos, eliminamos esas toxinas que acumulamos durante el día. Él, al utilizar esa ropa técnica, no acababa de eliminar ese sudor y variaba su temperatura, se quedaba sin humedad y variaba. Eso afectaba a su calidad de sueño. La iluminación, como tú me preguntabas, yo siempre recomiendo que sean luces cálidas, anaranjadas o rojizas, no luces blancas, porque al final... la luz de quirófano para quirófano, no para dormir, no para la habitación. Por supuesto, hay muchos factores que afectan, pero algo bien gestionado, como decíamos, te pueden ayudar. Si tienes una buena temperatura, te va a ayudar a que tengas una mejor calidad de sueño. La ropa que utilices, exactamente igual. Si te pones mucho peso, eres de los que le gusta dormir con peso y no tienes el peso suficiente encima. Yo para eso no. Sí, sé que soy consciente de que hay gente que le pasa y dice, no, yo es que en verano necesito dormir al menos con una sábana. Correcto. Bueno, ya está, yo en verano muchas veces duermo encima de la cama. A mí me pasa igual. No hay problema. Y luego en invierno me pongo. No le digo que puede pesar 30 kilos y voy a dormir igual. En el sentido del peso no. Luego la ropa, por ejemplo, hay gente que duerme en ropa interior y otros que duermen con pijama y calcetines incluso. ¿Hay recomendaciones también en eso? Ahí no hay ninguna base científica. Yo tengo, siempre gastamos la misma broma, ¿no? Con o sin calcetines. No hay ninguna base científica que diga que es mejor dormir con o sin. Lo que sí que es importante es que estés a gusto y que esos calcetines ni aprieten ni sean incómodos para dormir. Hay muchas veces que me duermo con ellos puestos y luego me despierto al día siguiente y no soy consciente de haberlos quitado, pero me los he quitado. Porque te molestaba. Cuando estaba el pie caliente o lo que fuera y inconscientemente te los Correcto. Entonces, que el sueño tampoco se puede generalizar. Hay que personalizarlo igual que una buena rutina de entreno o una buena alimentación. Hay que personalizar. Con o sin calcetines nos da igual. Con o sin pijama nos da igual siempre y cuando que las prendas que se utilizan sean de fibras naturales y no aprieten para que no haya impedimentos en el reuso. Hasta la ropa. Es importante para el tema del descanso. Lo hemos dicho al inicio, pero quiero hacer hincapié en ello. Dormir no es lo mismo que descansar. No tengo las diferencias. Dormir, tú puedes dormir, puedes cerrar los ojos, o lo que se entiende a día de hoy que dormir es acostarse durante unas horas en una postura cómoda y dormir teniendo un descanso reparador es cuando el cuerpo consigue
realizar esa función de regeneración y reparación. Y para eso hay que saber cómo dormir. Y para eso estamos nosotros. Entonces, dormir no es tumbarse en una postura cómoda durante unas horas, porque no. Al día siguiente, si te levantas más cansado de lo que te acuestas, quiere decir que puedes haber dormido, pero no has descansado, no has tenido un Se puede dormir menos horas descansando más que durmiendo 8, 9, 10. Correcto. Las recomendaciones siempre son 8 porque estamos diseñados para dormir 8, que no son 8 horas exactas, que hay gente que serán 7 horas y media y otros 8 horas y media. En el caso de los ahí entran las fases de sueño profundo, REM, etcétera, etcétera. ¿Cómo influye eso? ¿Qué significa una fase REM? Porque hay mucha gente que REM lo asocia al grupo de música y no tiene ni idea de lo que es una fase REM. La fase de REM es la última fase del ciclo del sueño. Es decir, REM se llama por Rapid Movement X, porque se mueven los ojos muy rápidos. Aparte de que hay una cosa curiosa en esa fase, que es que el cerebro tiene prácticamente la misma actividad que cuando estamos despiertos. En la fase de sueño profundo, por ejemplo, no. Estamos totalmente desconectados, incluso nuestra masa muscular se pierde, estamos como de caos. Y hay diferentes fases. Está la fase no REM, que hay 4 fases, que es fase ligera, fase intermedia, fase profunda, y luego pasamos a la fase REM, que esa es la última. Eso sería un ciclo de sueño. Para tener un descanso reparador, todos los días necesitamos que eso pase 5 veces. Que son 5 ciclos de sueño, que son 8 o 5 al menos o 5. Tienen que ser 5. Si son 6 también está mal. En el caso de 6 se utiliza mucho, por ejemplo, los deportistas profesionales, porque tienen un desgaste mayor y necesitan tener más ciclos de sueño porque necesitan regenerar y reparar más su cuerpo. Una persona de a pie como tú y como yo, con 5 ciclos... Cuidado, que ahora estoy muy runner, ¿eh? Ah, sí, cuidado, cuidado, que ahora estoy saliendo a correr mucho, ¿eh? Entonces a lo mejor necesitas también 6 ciclos de sueño. Tampoco te creas. No, tampoco se pues eso es lo que pasa. Y estos ciclos de sueño son importantes que sean completos. Un ciclo de sueño dura entre 90 y 110 minutos. ¿Qué es lo que tarda cada fase en pasar y saltar? Y una cosa bonita que tiene el sueño, y a la vez preocupante, que tienes que pasar por todas las fases y tenemos un ciclo. Pero si, por ejemplo, en medio de las fases estamos en sueño profundo, estamos casi llegando a REM para terminar ese ciclo, y te suena una notificación o te despiertas con un ruido como vecino, el sueño no empieza donde te has despertado, empieza otra vez de cero y tenemos que pasar por todas las fases, es decir, tenemos que pasar otra vez esos 90 o 110 minutos para completar ese ciclo completo. Y a día de hoy te aseguro que no dormimos tantas horas como para perder ciclos de sueño durante la noche. Aspectos de la rutina que afectan también al sueño. Hemos tocado alguno antes, pero sí te quiero hacer hincapié en alguno más. Lo hemos recitado de refilón, pero creo que es importante, lo de entrenar a última hora del día. Porque hay mucha gente que va al gimnasio tarde o en equipos que porque no son profesionales y tienen que entrenar a últimas horas del día porque han salido de trabajar, etcétera, etcétera, pues a lo mejor les dan las 10:30, 11 de la noche en el pabellón, en el gimnasio, entrenando. Esa gente, para cumplir lo que tú dices de dejar el tiempo, se tiene que acostar muy tarde. Es difícil. Y a lo mejor al día siguiente entra a trabajar a las 8. Pero ahí entramos en una parte que es lo que más efectividad da a la hora de rendir o a la hora de entrenar, que es conocer tu cronotipo. El cronotipo es como el grupo sanguíneo de cada persona. Cada persona tenemos un grupo sanguíneo diferente. B1, B2, BA, AB, B positivo, B positivo, B negativo, AB. En función de ese cronotipo, tú a lo mejor te puedes permitir el lujazo de entrenar por la noche. Por lo general, la gente suele tener un cronotipo intermedio. Entonces es muy complicado eso. ¿Qué se puede hacer? Lo consejo es que intentemos practicar algún tipo de técnica de relajación, o tener ejercicios para que cuando llegues a tu casa al acabar de entrenar a las 11 de la noche, pues un baño de agua caliente, ponerte a escuchar un podcast que te relaje, porque nuestro cuerpo no tiene ningún botón que baje ese ritmo. Cuando tú estás entrenando, si es la adrenalina a tope, cortisol a tope, estás al 100%. Cualquier tipo de deporte. Da igual deporte de equipo que da, entrenar pesas en el gimnasio, salir a correr. Da igual, estás ejercitando tu cuerpo y el cuerpo tiene que tener una respuesta. Está en alerta. Tú no puedes, no tienes un botón que aprietes y dices, no, ahora es momento de dormir. No funciona así. Lamentablemente no funciona así. Lamentablemente no funciona así. El cronotipo que se lo puede permitir, por ejemplo, es un cronotipo nocturno que sí que va a poder permitirse eso. Un cronotipo vespertino o intermitente no se puede permitir el lujo de entrenar por la noche, y si no tiene más remedio, tiene que crearse
pautas, ejercicios que le ayuden a desconectarse y a relajarse, como puede ser escuchar música relajante, algún podcast, una ducha de agua caliente, un baño, o algo de escribir, algo que le relaje y que le ayude a conciliar el sueño, porque el cuerpo, aunque tú te pongas a dormir, sigue activo. Entonces no va a segregar las hormonas que necesitan para tener ese sueño. ¿Cómo afecta la siesta al sueño nocturno? Totalmente recomendable y necesario. Siestas no max, a no ser que tengas un problema de insomnio, algún problema relacionado con el sueño, de normal. Yo el insomnio te iba a preguntar luego, pero si quieres lo tratamos ya también un poco, porque va también relacionado con el tema de eso de descanso. La siesta es totalmente necesaria porque nadie duerme las horas que necesitamos. Aparte, como estamos sobreestimulados por todo nuestro entorno, necesitamos esa desconexión. Máximo 30 minutos de siesta. Ahí se me complica muchas veces. Son más largas, ¿no? Sí. O no la he hecho o la he hecho más larga. O la haces para 2 o 3 días. No, para 2 o 3 días no, pero igual 40, 50, una hora el día que más sí que me he hecho. Una hora, o sea, 40 minutos en función de tu actividad diaria podríamos dejarlo. ¿Por qué no más de ese tiempo? Porque si dormimos más de ese tiempo, entramos en los ciclos de sueño que hablábamos en un momento y confundimos en nuestro cuerpo. Entonces, luego eso sí que hay un reflejo en la noche. Ahí viene también el no dormirse luego bien por la noche o el que dice, me he echado una siesta y me he levantado peor de lo que me ha costado. ¿No? Porque confundes al cuerpo. Tienes una hora y media y haces solo un ciclo, haces un te ciclo, levantas peor. Claro, te levantas peor porque tú te has levantado en medio de un ciclo del sueño que has activado el ciclo del sueño y te levantas en medio de un ciclo y la respuesta es que tu cuerpo está atontado, no funciona, no tienes capacidad porque ¿qué está pasando? Le has dicho al cuerpo que vamos a dormir, has empezado el proceso de dormir y de golpe y porrazo lo despierta. Siestas de 30 minutos máximo porque no alcanzamos el sueño profundo. Entonces te levantas, le das tiempo a tu cerebro a que se recupere un poco, a tu cuerpo a que se recupere un poco y puedes funcionar. Si tienes problemas de insomnio, la siesta no es recomendable hasta que no empieces a adquirir esa rutina de sueño. Que no quiero decir que no sea nunca recomendable. Adquirir una rutina de sueño no es como prepararte para una maratón, que necesitas un año de entreno, por ejemplo. Es mucho más rápido. El sueño es muy agradecido. Y en cuanto adquieres unas buenas pautas, una buena rutina de sueño, podemos incluir la siesta porque es totalmente necesario. Todo tiene un motivo, amigo. No es que no te eches hora y media de siesta porque no me da la gana, no, que tiene su aquel. Ingestas de alcohol y café. Nada, cero. Café. ¿Por qué? Café por la noche, ¿qué? Claro, el café. Por la mañana tú te puedes tomar un café y disfrutar de un tratamiento. A mí me encanta el café, pero por la mañana, a primera hora. Me gusta el sabor, me gusta. ¿Hay una hora límite? Sí. Mínimo 8 horas antes de acostarte no puedes tomarte ningún café, ningún producto que lleve cafeína o teína, porque lo que hace la teína y la cafeína es bloquear a los inductores de sueño para preparar tu cuerpo para dormir. Entonces, si tú tomas un café 6 horas antes de acostarte, con 6 horas el cuerpo solo elimina el 50% de ese café. Entonces, imagínate lo que implica, si ya de por sí no tenemos buena calidad de sueño, si encima le añadimos esa cafeína, típico café de media tarde y ya empieza a ser eliminado. No muy recomendable. Y aunque sea descafeinado, que tengo pacientes que me dicen, no, Gregorio, es que yo tomo un café descafeinado. El café descafeinado también tiene cafeína, mucha menos proporción, pero también tiene cafeína, en pequeña cantidad, y también afecta al sueño. Y te puedes acostumbrar. ¿Es igual en vez de 8 o 6? El descafeinado. Podemos quitarlo. Pues ponérselo fácil a la gente. Sí, para que se tome un café descafeinado 6 horas antes. Pero lo suyo es que no se tome ningún tipo de bebida que tenga ni cafeína ni teína. Y referente al alcohol, el alcohol es muy divertido. Porque es uno de los mejores inductores del sueño y es el que más daño le hace. El alcohol impide que lleguemos a la fase profunda del sueño y al REM. Empezamos el sueño, lo paramos de la fase del sueño y cuando llegamos a la fase profunda del sueño, el alcohol impide que lleguemos y empezamos totalmente de cero. Por eso cuando tomas alcohol, tomas una cerveza a las 2 de la tarde, no te va a afectar en tu calidad de sueño. Pero si te tomas a las 12 de la noche o a las 9, que te vas por aquí, que es muy típico en Granada, irte de cervecitas a las 9, a las 10 de la noche, te tomas 3, 4 cervezas, esa noche te despiertas muchas veces. Es normal, aunque no hayas bebido, no te acuestas borracho, pero te despiertas, te desvelas y es porque el alcohol impide que lleguemos a la fase profunda del sueño
y a la fase REM. Entonces empezamos, y estamos toda la noche empezando. Si es un viernes que al día siguiente no tienes que trabajar, igual no importa tanto. No pasa, ahora sí que importa porque perdemos una noche de sueño, pero te lo puedes permitir, también hay que disfrutarlo. Yo también entiendo que no es lo mismo beber una cerveza que 3 o una cerveza que una copa. Correcto, el alcohol, en función de la graduación, va a afectar igual. Lo que pasa es que a mayor cantidad y la mayor graduación mayor, eso funciona también afecta en función de la persona. Pero el resultado va a ser que a lo mejor si tardas una hora en asimilar o en procesar o en eliminar ese alcohol, cuanto más tomes, más tiempo vas a tardar y peor va a ser. Te voy a poner el brete. Dale. ¿Qué es mejor, una copa o 3 cervezas? ¿Qué es mejor, una copa o 3 cervezas? En función del gusto de cada uno. Yo debería de eliminar. ¿Cuál afecta más al sueño? Una copa de vino. No, una copa de destilado. Un ron o un gin. El alcohol destilado no solamente afecta a tu calidad de sueño, sino que también afecta más a tu riñón. Sí, eso por supuesto. Digo, si necesitas sueño. Afectaría igual, exactamente igual. Porque al final no deja de ser alcohol que impide que lleguemos a la fase de sueño. Lo que afecta a nosotros hablando del sueño es exactamente igual. No habría... Lo suyo es cerveza primero porque no está destilado el alcohol y es cerveza más o vino, ¿no? Menos dañino que el es más natural. Y lo suyo es tomarse la mediodía, no por la noche. Tomas tu cerveza, disfrutas con tus amigos, con tu familia, o de la cerveza o del vino. Y... Estoy muy de agua con gas últimamente. Sí, eso está bien. Bienvenido. ¿Y las bebidas carbonatadas solamente con alcohol? Pueden afectar a la digestión y pueden afectar el sueño debido a que generan gases intestinales y el cuerpo se centra más en eliminar esos gases que en conciliar el sueño. Entonces también puede afectar. El sexo. Bueno, muchas veces el sexo al final es una fiesta de hormonas en el cuerpo. Correcto. Entonces eso entiendo yo que también puede Por supuesto, también ahí afecta, por ejemplo, entramos en hombre y mujer. Al hombre es un inductor rápido del sueño y a la mujer como que le mantiene un poquito más en alerta por el tema hormonal, pero totalmente recomendable. Si entramos ya en deportistas profesionales, ahí entramos en otros temas. Sí, no es lo mismo dormir que si lo hemos dicho antes. Correcto, entonces, por supuesto recomendable, totalmente recomendable, además es un muy buen inductor al sueño y da mucha más calidad de sueño, los ciclos son mucho más completos y como más estructurados. Fíjate, a eso seguro que le ha gustado más, gente que te está escuchando, ¿eh? Eso seguro que le ha gustado más. Y por último te quiero preguntar también un aspecto que no afecta a la mayoría de la población, pero sí a buena parte, que es el trabajo de noche. Claro, porque, bueno, si trabajas a turnos y 3 días de cada 10, de cada 12 te toca, bueno, puedes solucionar, pero el que trabaja de noche cada día, es prácticamente durante todo el año. Esto ya hace unos años salió un estudio de una persona que se tiraba durante 5 años trabajando el turno de noche, reducía su vida en 5 años. O sea, afecta seriamente. ¿Cómo se hace? Yo trabajo con muchos cuerpos de seguridad o profesionales que tienen que trabajar durante la noche. Mi madre es enfermera, por ejemplo, cuerpos de medicina. A turnos, cada 10 días le toca 2 noches seguidas. Ahí lo que tenemos que trabajar muy bien es en que sepan gestionar esos 2 días y prepararse para esos 2 días. Van a perder calidad de sueño, va a afectar en su rendimiento diario, en su respuesta, en todo su día a día. Pero sí es verdad que hay que preparar, en el caso de tu madre, que trabaja 2 noches cada 10 días. O sea, mi madre lo que dice es que no para ellos para jubilarse, ya puede tirar. Ya está más que escogido. Una enfermera de 25 años que esté empezando. Correcto, lo suyo es que tenga diseñado esa estrategia de sueño para que cuando lleguen esas 2 noches, esas 3 noches, tenga la capacidad de afrontarlas y que lo afecte lo menos posible a su salud. Gente que trabaja de constante en fábricas semanales, tengo caso de gente que trabaja en su fábrica y trabaja una semana de noche, lo tenemos más complicado. Sí que es verdad que hay que crear estrategias más estrictas y su calidad de vida, o sea, para que no tenga problema o no tenga muchas consecuencias en su calidad de vida. Sí que es verdad que afecta a su día a día de relación familiar, social, porque si tú quieres tener esa calidad de vida, hay veces que hay que sacrificar tiempo y dedicarse a eso. Salir a trabajar a las 8 y irte por ahí a desayunar, ¿no? Que te vas a descansar. Correcto. No hay que diseñarlo muy bien, hay que crear una estrategia muy bien diseñada. Pero también se puede. No es recomendable, porque al final tiene un precio. No, digo, también se puede crear. Por supuesto, sí, se puede ir así. He creado estrategias para gente que trabaja en fábricas, que trabaja en el cuerpo de medicina, en el cuerpo de seguridad, se crean. Y es verdad que les ayuda muchísimo, sí, pero es mucho más complicado. Quiero que nos des algún consejo. Muchos. Pues antes hemos hablado un poco de los factores que afectan al sueño. En relación a esos factores, pues algún consejo. No sé, Pero
antes de darte consejo, voy a hacerte una pregunta y sobre tu respuesta. A ver, para que la gente se sienta identificada. Sí. Si yo te preguntas ahora mismo con qué te despiertas, ¿cuál sería tu respuesta? Teléfono móvil, pero yo hoy el 99% de la vida. Correcto. Ahí es Ya no es solo que ponga la alarma en el teléfono, es que lo primero que hago es apagarla y coger, contestar si me han escrito, meterme en redes sociales. esto. De los 50 años para abajo, me atrevo a decir que el 95% de la gente. La gente utiliza porque yo hago esa pregunta para decirles que ya sé cuál es tu calidad de sueño. En el momento que tú utilizas esto como despertador, sé que no tienes una buena calidad de sueño, aunque tu respuesta sea que sí. Y luego lo demuestro pues utilizando artilugios de tecnología como la Ring, la pulsera Walk, ahí se ve la calidad de sueño de las personas. Y la gente no tiene. Tú cuenta que la calidad de sueño a día de hoy está catalogada como pandemia mundial. La gente no tiene una buena calidad de sueño y se refleja lo que comentábamos al principio, que no tiene sentido que la gente cada vez esté más enferma, habiendo avanzado las pandemias y todo esto lo establece la Organización Mundial de la Salud, no es que tú lo estés intentando. No, eso está dicho. La pregunta, ¿te despiertas con esto? Sí, ya empezamos con un problema. Para despertar. Muy bien, primer problema. Para despertar hay que utilizar un despertador de pilas digital. Esto no es un despertador, aunque tenga la aplicación de despertador. ¿Por qué? Porque si tú utilizas esto como despertador, tú vas a tenerlo cerquita de la mente. Te vas a acostar viendo una pantalla, haciendo scroll, o respondiendo o viendo mil cosas, y durante la noche tú vas a programar tu despertador, y durante la noche esto puede ser que salga una notificación. Esto que se estaba mirando en Amazon, las chanclas del verano que te quieres poner. Sí. Resulta que luego ahora no en silencio absoluto, pero la pantalla se ilumina. Sí. ¿Te acuerdas que comentábamos que una simple bombilla de un televisor puede afectar en tu calidad de sueño? Pues imagínate que esto lo pones así y se ilumina. Ilumina toda la habitación. Tú no te vas a despertar a lo mejor de forma consciente, pero de forma inconsciente tú vas a romper ese ciclo de sueño, estés donde estés, y vas a perder 90 minutos de sueño por saber las chanclas que se vas a comprar. Entonces mi consejo es utilizar como despertador un despertador, no esto. Esto dejarlo fuera de la habitación. ¿El último de numeritos de las pelis o de agujas? De agujas no, porque agujas hace tic-tac, tic-tac, tic-tac y puede generarnos estrés y afectar en nuestra calidad de sueño. El digital, el numeritos de toda la vida. Probar, de verdad. La gente me dice, no puede ser que solamente con el despertador he mejorado mi calidad de sueño. Sí, porque no has tenido nada que te ponga, que te despierte, que se ilumine, ni que te moleste. Hay gente que me dice, es que yo lo pongo en modo avión. Me parece perfecto que tú lo pongas en modo avión. ¿Qué necesidad tienes tú de acostarte con el teléfono, aunque sea en modo avión? No lo necesitas. Esto es una muy buena herramienta de trabajo, nos ha facilitado mucho la vida, pero es una herramienta de trabajo. Tú no te acuestas con la Black & Decker en la cama, ¿qué no? No. Utilizas una almohada, utilizas una cama para dormir. No esa herramienta. Un despertador. Ese es el mejor consejo que puedo dar a día de hoy. Y ya no solo para dormir mejor, sino para regularizarnos por la mañana, ¿no? Porque muchas veces coges el móvil y te quedas ahí una hora, sin prisa, evidentemente. Pero te quedas una hora haciendo nada, realmente. Si estás simplemente despierto, digo, bueno, me voy a levantar. Pero si quieres hacerlo porque te gusta ese momento pero levántate, coge el teléfono, que asocies a que el teléfono no puede estar en la habitación. Eso cambia tu calidad de sueño. Otro consejo muy bueno y que funciona muy bien es, antes de acostarte, crearte esa higiene del sueño, esa rutina del sueño que hablamos, solamente 20 minutos. No hace falta que tengas 2 horas para prepararte para dormir. 20 minutos, pero todos los días haz lo mismo. Levántate. Hemos hablado de la lectura. La lectura es fundamental, o sea, es totalmente necesario. Lectura antes. En papel, antes. En papel. Lectura, no. Aunque sea de los que no tienen la pantalla está... Kindle, bueno, podría recomendar Kindle, pero sí, ese sí porque la pantalla no tiene brillo. Correcto, no tiene brillo. Pero muy lindo. Sí, a mí me gusta el papel, pero digo que para quien tenga Kindle en casa y diga, hola, ahora no lo puedo usar. Kindle no me parece mal, puede funcionar, pero lo suyo es el papel. Entonces, lo que hablamos, esa rutina de sueño, 20 minutos. Dedicar esos 20 minutos para ti, para prepararte para dormir. Igual que calientas para hacer deporte, que hemos hablado del deporte, tienes que calentar para dormir. Pero no es calentar, es prepararte para dormir. Y esos 20 minutos puede ser para hacer
cepillarse los dientes, para dar las buenas noches, para mentalizarte de lo que tienes que hacer al día siguiente, prepararte, eso, dedicarte esos 20 minutos para dormir. Porque parece que no estamos escasos de tiempo de calidad para uno mismo. Y esos 20 minutos contigo mismo, para yo que sé, para peinarte, para acostarte, lo que sea, pero esos 20 minutos para ti. Eso también te ayuda a prepararte para dormir y mejora tu calidad de sueño. En las cenas, alimentación prohibida y recomendable. Cenas, que no sean cenas copiosas, que no sean alimentos procesados. Tomate, por ejemplo, una salsa de tomate de una pizza, si encima todo pica, estropea muchísimo la calidad del sueño. Nada de refrescos, bebidas carbonatadas, lo más saludable posible, una pechuga de pollo, un bistec, que aunque parece que no se digiere bastante rápido, te ayuda a conciliar. ¿Pescado? Pescado, por supuesto. Cualquiera, azul, blanco. Sí, o sea, en ese sentido no hay que sea a la plancha, que no sean fritos, que no sean rebozados, porque al final ese tipo de alimentos el cuerpo se centra más en hacer la digestión y como esas digestiones sí que son más pesadas, perdemos ese valor del sueño. Cenar, bajo mi punto de vista y mi recomendación, habría que intentar incluso evitar, porque nosotros estamos diseñados, como decíamos, somos animales diurnos. Durante el día el cuerpo tiene la capacidad de hacer la digestión rápida y bien. Con la oscuridad al cuerpo le cuesta mucho hacer la digestión, porque nuestro cuerpo ya está pensando en dormir. Lo que pasa es que si le metemos alimentos, se centra en la alimentación y no en el sueño. Entonces mi recomendación, cenas ideales, no cena. Complicado. El que sea incapaz de no cenar. El que sea incapaz de no cenar, algo que sea saludable. Todos sabemos lo que es comida saludable. ¿Ensaladas? Las ensaladas también generan muchos gases. Son muy recomendables para cenar porque al final esos gases son como lo que me preguntabas de la bebida carbonatada. Esos gases el cuerpo le cuesta hacer la digestión y impide que tengamos ese calor de sueño. Luego te quiero preguntar algún mito sobre el sueño, ¿no? Muchas veces sobre el sueño hay un montón de mitos urbanos y me he apuntado aquí un par de ellos en concreto, que es el típico de hoy he dormido mal, he dormido solo 5 horas, me he hecho una siesta de 3 y compenso. Y recupero. El cuerpo que no se digo el cuerpo. El sueño que no se duerme es sueño perdido. No se ni en la siesta ni a la noche siguiente. No. Si a la noche siguiente duermes 12, tampoco compensas. Se cuenta que tú tienes que dormir 8 horas durante toda la noche. Si tú duermes 5, tú no haces todo el proceso de regeneración. Eso no lo recuperas al día siguiente. Al día siguiente es otro día. Sí que es verdad que te puedes echar una siesta para tener más capacidad, más lucidez. Pero la siesta igual que la que hemos comentado antes, 30 minutos. Además que eso es un consejo muy bueno para los fines de semana. Es un consejo que yo aplico para mis pacientes porque es que a mí me gusta disfrutar de noche. Me gusta irme con los colegas, me gusta irme a bailar, hago rutas de senderismo nocturna, me parece genial. No duermas más, respeta tu horario de sueño. Aunque te acuestes más tarde, levántate a la misma hora de ese. Totalmente. El fin de semana, vale, imagínate que puedes dormir las 8 horas. Si te acuestas 2 horas más tarde, también te levantas 2 horas más tarde o cambias tu rutina de sueño. Es como si yo te digo ahora mismo, Fer, vale, tú comes todos los días a las 2 y un día vas a comer a las 4. ¿Cómo llegas a las 4? Llegas muerto de hambre. Sí. Y luego llegas a la cena de ese día y no tienes hambre. Correcto. Eso es lo mismo que pasa con el sueño. El sueño es muy caprichoso y muy agradecido. Responde muy rápido, pero sí es verdad que exige que todos los días tengamos el mismo horario. Y si duermes siesta de 30 minutos, es que siesta de 30 minutos. Pero no que hay esa variación a las 2 horas arriba, a las 2 horas abajo, porque al final el cuerpo no tiene esa capacidad de respuesta rápida y luego tenemos eso, por ejemplo, es uno de los efectos es el jet lag, que es el cambio de fase. Lo tengo apuntado para preguntarte luego, porque habrá gente que nos esté leyendo y escuchando, escuchando y viendo que le guste viajar, que haga viajes incluso cambiando de uso horario, y luego te voy a preguntar por ello. Pero antes quiero desterrar o no otro mito, que es el de estoy tan cansado que no me duermo. Me ha acostado tan cansado que lo único que hago es darle vueltas a la cabeza. El problema está en que eso sí es cierto. O sea, es cierto hasta cierto punto porque tú tienes una actividad cerebral que te impide dormir porque tú estás supuestamente cansado, agotado físicamente y te quieres acostar y no puedes dormir porque tienes la cabeza bastante buena. Si tú estás cansado y tú sabes dormir, te vas a dormir sobre la marcha. Es verdad que algún día puedes no dormir. Hablábamos de que te levantas la uña, estás preocupado y te va a costar más conciliar el sueño. Pero ese mito no es real. Tú no puedes estar cansado, es como decir, tengo tanta hambre que no puedo comer. O tengo tanta sed que no me entra ni el agua.
La función fisiológica de dormir funciona igual que la del hambre y la de la sed. No me imagino diciendo eso. Ni No, de la no. sed. La verdad. Tengo que saber cómo lo Y de lo otro sí lo he dicho alguna vez. Pues, Esto de me ha puesto tan cansado, pero a lo mejor es cansancio físico y mental y por esto no. No sé. en función del día. Puedes estar agotado físicamente, pero mentalmente Muy activo. correcto, muy activo y no te puedes dormir porque has tenido un día de muchos estímulos, buenos o malos. Y viceversa. A lo mejor hay días que estás, que la cabeza te dice ya, pues normalmente en época de exámenes, ¿no? En una época de exámenes a lo mejor llevas todo el día sentado, físicamente no estás cansado, pero la cabeza tienes ya que, como leas una línea más, explotas. Correcto, entonces ahí está el no tener esa estrategia, no saber dormir, no saber, entonces tienes mucha actividad, no es que estés cansado y no te puedas dormir porque tengas eso que has estado acumulando información y no te cabe más información, es porque no sabes desconectar, reducir el ritmo, es lo que hablábamos del botón, no tenemos ese botón para desconectar y dormir, entonces hay que hacer ejercicios para bajar el ritmo físico o mental, porque el cuerpo está diseñado para dormir por la noche y no existe nada que diga que no. Sobre el insomnio hemos hablado, lo tenía también apuntado por aquí, me quedan un par de cositas antes de hacerte una pregunta un poquito... Esa la dejo para la última, por si te enfadas, que me contestes la del jet lag, cómo luchar contra ello. ¿Se lucha previamente o una vez estás en destino? Previo, siempre previo. Tú cuenta que tienes que hacer una adaptación. El jet lag es intentar adaptarte a otra franja horaria rápida. Las secuelas son malestar de estómago, cansancio, falta de concentración, no tener claridad mental, porque no tenemos nuestro cuerpo, no funciona estoy aquí, me voy a Nueva York, una diferencia horaria de 6 horas hacia el oeste en este caso, no me adapto de un día para otro. Necesito preparar mi cuerpo antes para ese nuevo horario y se hace pues, en función. Si viajamos hacia el oeste es más fácil adaptarse que si viajamos hacia el este. Es adaptarse a ese. Más fácil yendo hacia la izquierda para entendernos que hacia la derecha. Correcto. Porque seguimos la rotación de la Tierra, o sea, la rotación del Sol. Claro. Si vas hacia donde se oscurece, es más fácil adaptarse si vas en común. Porque el ritmo circadiano, que es lo que te marca cuando tienes que acostarte y estar despierto, funciona en el sentido de las agujas del reloj. Es más fácil a lo mejor 6 horas hacia el oeste, es más fácil que 4 hacia el este. Correcto. No sé si. Porque cuando vas al contrario, como tienes que ir al contrario de las agujas del reloj, tienes que dar la vuelta completa para volver a adaptarte a esa nueva franja horaria. Por eso la gente cuando se va de vacaciones de aquí en España, se va de vacaciones a Cancún o a Riviera Maya o a... Ni tan mal. No, ni tan mal cuando llegan muy bien, pero cuando vuelven, vuelves. estoy fatal, no me adapto, porque es mucho más difícil adaptarse hacia el este que hacia el oeste. No es jet lag propiamente dicho, pero también es cambio de hora al final. Cuando cambiamos la hora, el horario de invierno es un jet lag realmente, porque al final cambias como si hubieras cambiado un uso horario hacia un lado o hacia otro. Una hora. Al final, yo totalmente en contra de ese cambio horario que tenemos aquí a nivel europeo, porque es que primero afecta muchísimo a la calidad del sueño de la persona y te cuesta adaptar. Tienes unos días que tienes que adaptarte a ese nuevo horario y no deja de ser trivial, porque es un cambio de hora rápido que el cuerpo tiene que asimilar y necesita ese proceso. Hemos hablado antes de varios mitos y se me viene a la mente otro respecto a esto, ¿no? Tanto del jet lag como del cambio de hora. ¿Es cierto el mito de un día por cada hora que cambias? No, es así, eso es real. Sí, es un día por cada. Tú necesitas un día para adaptarte a esa hora. Claro, pero si lo haces previo a lo que, como tú decías, eso que ganas cuando llegas. Y no hace falta hacerlo una hora, hazlo media hora, que es lo que yo siempre aconsejo. Vamos a prepararnos para irnos a Dubái, que el cambio de horario ahora mismo es hacia el este, que es más complicado, y ahora mismo son 3 horas de diferencia. Yo preparo mi cuerpo no en 3 días, sino preparo en 6. En 6 días no me doy cuenta, me voy adaptando y voy preparando mi cuerpo para ir. Que no quiero adaptar todas las horas de golpe, porque no tengo tiempo, pues a lo mejor en vez de 3 horas, adapto 1 hora y media. Y cuando llego solo tengo un desfase de 1 hora y media o de 1 hora. Penúltimo. Productos milagros, suplementación. Antes de esas gominolas de melatonina, suplementos de melatonina. Nada, o sea, absolutamente nada en el sentido. Voy a aclararlo esto porque seguramente nos querrán apedrear. No hay nada de forma mágica que te ayude a adaptar. Sí que es verdad que una rutina y alimentos que te pueden ayudar a mejorar. Por ejemplo, yo siempre recomiendo, como habéis visto muchas veces decirlo, las nueces. Las nueces aumentan la producción de melatonina. La
melatonina, que es la estructura del sueño, entonces aumenta. Si a esas nueces le sumamos una piña, una rodaja de piña natural, no en almíbar, va a ayudarte mucho más a conciliar el sueño. Si a eso le sumamos magnesio, alimentos que tengan magnesio, también te va a ayudar a conciliar el sueño. Pero no hace falta ninguna pastilla, nada. De forma natural en nuestra alimentación, incluir alimentos que te ayuden con los triptófanos, que tengan magnesio, que tengan esa suplementación natural, va a conseguir que tengas una buena calidad de sueño. Ya cuando hay que hacer tratamientos más específicos, sí que se utiliza la melatonina artificial sintética para ayudar, pero eso es como recurso temporal. Esto puede ser un poco llevado al tema del entrenamiento, como el que toma suplementación de proteínas, correcto, porque necesita un poquito más a la hora de ganancia muscular, etcétera, etcétera, pero una persona de a pie, el consumo de proteínas lo puede hacer con la comida normal. correcto, Pues lo mismo activar el sueño. correcto, correcto. Y siempre llevado por un profesional. Porque no es que he escuchado que mi primo tomó melatonina, que se lo vendieron en la farmacia y se toma X miligramos de melatonina. No, estamos hablando de la salud de las personas, vamos a trabajar con inteligencia y todos esos tratamientos tienen que ser de forma temporal y controlados por un Sí, profesional. cuando le tomamos un antibiótico. Correcto. Porque te de la gana, aunque hay gente que lo haga. Sí, aunque hay gente que lo haga. ahora mismo tenemos un serio problema con eso, pues funciona igual. Es que voy a tomar melatonina. Vale. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver primero qué alimentación estás teniendo y a lo mejor pues, cambiando la alimentación ya conseguimos que tengas esa buena calidad de sueño, sin necesidad de tomar ninguna suplementación. Exacto. Nada de tomarse las cosas por su hermano mayor. Y ya terminamos con la última, con la que pincha un poco. Esto lo llevamos hablando desde el principio, el tema de ponerse en manos de un profesional para el tema del sueño es algo relativamente nuevo, moderno, y como siempre, cuando algo es nuevo y moderno, habrá quien hostile de vendehumos. ¿Qué le decimos a esa gente? Si te ha pasado primero, sí, o sea, hay mucha desinformación, claro, que la gente se piensa que todo el mundo sabemos dormir y no le presta esa atención. Ya, gracias a Dios, la gente es más consciente de que hay un serio problema en el sueño. claro, pero es que al final dice la gente, no, sabemos dormir. Te acuestas y bueno, claro, sabemos comer, te pones comiendo en un plato y comes. Lo mismo, pero no. Sabemos entrenar, sales a correr a la calle. Ya está, no es lo mismo. Y Eso no significa saber entrenar, pues no significa saber comer, pues es lo Correcto. mismo, no significa saber dormir. Correcto, entonces, de vendehumos, sí que te han tachado, me han tachado porque no entienden ¿Y qué le dices a esa gente? que no entro en discusión. No. O sea, yo tengo una... Porque afecta al sueño, discutir afecta al sueño. Correcto, muy bien. No entro en ese tipo de discusión, simplemente que hablo de la base. Yo siempre parto de la ciencia. La ciencia nos ha demostrado muchísimas cosas en la vida, estamos donde estamos, gracias no solamente a que somos humanos, sino que la ciencia nos ha ayudado a mantenernos con esta calidad de vida. Hay un problema de sueño y tienen que salir profesionales para que te ayuden a dormir. ¿Hay mucho vendehumo? Por supuesto. Y a día de hoy, más todavía con el tema de las redes sociales. Tienes que buscar a alguien que tenga esa base científica, que tenga una trayectoria y que tenga gente que avale tu carrera. En mi caso, tú sabes que yo he trabajado con muchísimos deportistas profesionales y sigo trabajando con muchísimos deportistas profesionales y a día de hoy no tengo un solo paciente que no haya mejorado su calidad de sueño. La gente que me trata de vendehumo, pues bueno, tiene de todo en este sitio en el que vivimos, entonces pues a mí no me molesta, la verdad es que no. Siempre digo que es por falta de información. Cuando tú tienes información y sabes con quién estás hablando, al final puedes te das cuenta que estás hablando con un profesional con una trayectoria de más de 25 años yo con el tema del sueño. Sé de lo que hablo. Cuando vamos en 2025, o sea, desde los 90 incluso. A principios de 2000, sí, a finales de los 90, a principios de 2000. Sé de lo que hablo y sé qué es lo que hay que hacer para que la gente mejore su calidad de vida teniendo una buena calidad de sueño. Y con esto termino de verdad porque se me ha ocurrido mientras me decías que hablabas de trabajar con los deportistas, entiendo que no es lo mismo con un deportista individual que con un equipo. No, al final es... Cuando trabajas en un equipo, que tratas a cada uno como un deportista individual. Normalmente cuando son equipos, sabes cómo funcionan los equipos deportivos, suelo dar charlas para dar información, pautas, para que tengan esas herramientas. Y luego muchas veces los responsables del equipo me dicen, mira, y les oriento yo, mira, tenemos un problema con este deportista, y siempre trabajo de forma individual. No se puede trabajar de forma colectiva. Es como decir, vamos a hacer una dieta cetogénica a nivel colectivo. No, hay que adaptarla, porque a lo mejor yo necesito X gramos de ingesta de proteína y tú necesitas otro. Es aplicable también fuera del deporte a una familia. Por supuesto, ¿No? Porque si dices, no, esta
familia hay 3 miembros que duermen mal, no les puedes tratar a los 3 igual, ni que siga la misma rutina uno de otro. No, porque hay que adaptar esa rutina principal a su cronotipo. Hay que conocer su cronotipo. Una vez conocemos su cronotipo, hay que adaptar su rutina y hay que trabajar en el equipo porque, por ejemplo, la familia, todos van a cenar a la misma hora, todos van a comer a la misma hora, pero hay que diseñar esa estrategia de sueño para que cada uno tenga su horario de sueño y se pueda respetar dentro de esa vida familiar. Lo mismo pasa con el equipo. Tenemos un partido a las 7 de la tarde, hay que adaptar independientemente del cronotipo para que todos los jugadores que están convocados a ese partido tengan que rendir y estén al 100%. Entonces hay que adaptarlo en función de cada uno, nunca se puede hacer a nivel colectivo. Se puede dar la información a nivel colectivo, pero los métodos son siempre personalizados. Bueno, Gregorio, tienes ahí la cámara para que aquel que esté interesado en seguirte en redes sociales, no sé, cuáles son las que trabajas. Trabajo en todas las redes sociales, al final siempre soy Gregorio Moral, sí, que es mi nombre y mi profesión, especialista en sueño Gregorio Moral, sí. Y ahí me pueden ver incluso en la página web gregoriomora.es, que es gregoriomora.es, y hay mucha información de la gente con la que trabajo, incluso los métodos que tengo para que incluso hacer consultas, porque la gente, pues mira, yo no quiero contratar tu método, pero quiero saber si me puedes dar algunas pautas. Pues pueden reservar una cita, yo doy las pautas y puedo hablar con ellos, y el resultado siempre va a ser que van a mejorar su calidad de sueño, que es lo que sé hacer, y sé hacerlo muy bien. Pues ha sido un auténtico placer poder charlar contigo y eso, pues aprender un poquito sobre un aspecto que creo que se descuida mucho en la sociedad de hoy en día y que puede ser pues eso, No se tiene en cuenta. relevante para mucha gente que a lo mejor, oye, está escuchándonos hoy por primera vez hablar de este tema y no lo había tenido en cuenta. Gracias a Dios ya está cada vez habiendo más información y cada vez la gente ya se preocupa más por eso y esto también es necesario. Solo nos regeneramos y reparamos mientras dormimos. Y en función de esa calidad de sueño, así será. Muy importante ese aspecto. Solo nos regeneramos, es que hay mucha gente que no se da cuenta que el cuerpo tiene capacidad de regenerarse. En este caso solo hace cuando duerme y descansa bien, hemos dicho, no es lo mismo. No es lo mismo. Dormir que descansar. Un placer. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues les digo que nos escuchamos en la próxima, seguro, con protagonista también interesante. ¡Chao!